Bienvenidos a un nuevo programa de Traficantes de Cultura producido por Mundo Películas. En esta ocasión estamos muy contentos ya que contamos con Andrea Gutiérrez, candidata constituyente por el Distrito 10. Bueno, partimos por felicitarte por el gran triunfo que ya tuviste, este gran primer paso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos atravesado la primera barrera que nos ponía el sistema para la postulación a las candidaturas independientes, que fue conseguir las firmas, y nada, súper impresionada y contenta porque en el fondo obtuvimos bastante más de lo que necesitábamos, y eso siempre es un impulso para lo que estamos haciendo. Así que espero que sea una buena señal y que podamos seguir creciendo con este proyecto y con esto que estamos tratando de plantear y llevar a la Convención Constitucional. Bacán, bueno, felicidades. Y bueno, también tengo que presentar a Paola Arancilla, que es actriz feminista, quien me ayudará aquí con la entrevista también desde su lado cultural también y femenino. Sí, pues yo agradecer también tu invitación, agradecer y felicitar con todo el orgullo y la alegría a la Andrea por toda la gran labor que ha realizado. Y bueno, contarles que yo formo parte de Rosal Organizado, que es una asamblea autoconvocada del barrio Bellas Artes y Las Tarrias, que surge para el estallido social y con los cuales hemos estado activos desde ese momento hasta ahora, realizando entrevistas, lives, cooperativas, mucha participación territorial. Y de nuevo, Andrea, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Pau. Muchas gracias. Bueno, para partir, hacer una pequeña introducción de Andrea, que eres actriz, dramaturga, gestora cultural, expresidenta del Sindicato de Actores, pertenece a la Red de Actrices de Chile. Bueno, con todo este currículum por detrás, no nos extraña que todo el medio cultural esté aclamándote y promocionando tu candidatura. En base a esto, ¿en qué momento fue que decides lanzarte como candidata para la constituyente? Hace muy poquito. Fue hace muy poquito porque tuvimos una intensa reflexión en la red de actrices desde hace mucho tiempo, es decir, desde octubre en adelante nos hemos volcado tanto a las calles como a la reflexión constituyente, ¿no? A las asambleas que empezaron a surgir, como dice la Pau, en los distintos territorios, en los distintos lugares. Y en esa reflexión también nos implicamos en la discusión sobre paridad, en que saliera adelante ese proyecto, y posteriormente nos empezamos a preguntar qué lugar, sobre todo te diría yo, tras el acuerdo por la paz y una nueva constitución, que generó, yo diría, una separación de aguas, ¿no? Gente que no estaba de acuerdo con el acuerdo, y que era nuestro caso, donde nos parecía que en realidad pasaba a llevar una serie de cosas que se habían levantado en la calle, una serie de demandas, una forma en realidad de participación diferente, no el control a través de los partidos políticos, y el tiempo nos empezó a dar la razón, porque para participar en el proceso constituyente había que derribar una serie de cercos que los partidos ya tenían muy amarrados para su participación en la Convención Constitucional, y ahí entre la duda de decir, bueno, lo intentamos, y la verdad es que nada nos resultaba muy coherente, no existía ninguna posibilidad de que estuviéramos en un cupo supuestamente independiente que ofrecían los partidos. Además, honestamente, a mí nadie me ofreció eso. Sí, se lo pueden haber ofrecido otras compañeras que son más conocidas, más famosas, pero en mi caso a mí incluso me dijeron podría ser alguien de las actrices, pero no podría ser tú porque no eres conocida. Entonces, obviamente ese camino lo rechazábamos de antemano. No había posibilidad vinculado, mucho menos a un partido político, más que eso, porque en el fondo la autonomía para la red de actrices es uno de sus valores más importantes. Y por otra parte, entonces no se veía cómo, hasta que recibimos una invitación, voy a cortar el ruidito que les metí ahí, perdón, hasta que recibimos una invitación de la actual lista que integramos, que es una lista que se llama de Movimientos Sociales Unidad Independiente, que la conformaban distintas organizaciones sociales
que además admiramos muchísimo porque han sido centrales en los últimos años de levantamiento popular, ¿cierto? El No Más FP, la Coordinadora Feminista 8 de marzo, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Defensoría Popular de los Trabajadores y las Trabajadoras, Territorio Constituyente, es decir, eran un montón de orgánicas que admiramos muchísimo y donde nos hacía mucho sentido incorporarnos para también aportar la perspectiva cultural en esta discusión constitucional, donde si bien uno va evidentemente a tratar los distintos aspectos, uno también tiene que poner ciertos énfasis, ¿no? Y esos énfasis, esta era la posibilidad de hacerlo. Y eso pasó hace 17 días atrás, una cosa así, y dijimos sí, vamos, y nos implicamos con todo a juntar las firmas que había que juntar, que eran 1000, era un desafío súper grande, y bueno, ayer ya podemos decir que juntamos 4700 y tantas firmas, y lo que nos hace como tremendamente felices, porque como dices tú, tuvimos a gran parte del sector cultural reaccionó súper bien a esta propuesta, gente con la que además he tenido la suerte y la fortuna de trabajar por muchos años, y esto se materializó, creo que tenía sentido, como que se notó que tenía sentido abordar este desafío. Así que así fue un poco como llegó este momento, no hubiera llegado de ninguna otra manera porque no existía ninguna posibilidad que yo de manera personal dijera como estoy llamada para, no, ese como llamado divino de soy una persona adecuada para contribuir en la escritura de la Constitución no me da para tanto de la autoestima. Entonces, pero tenía todo el sentido en este proyecto colectivo y en este desafío colectivo de instalar la cultura ya desde una perspectiva mucho más amplia que la que comúnmente dialogamos y conocemos por el sistema en el que estamos viviendo. ¿Y cómo ha sido este proceso? Ya que dices que fue un camino rápido, ¿cómo ha sido el proceso desde que comenzaste este camino de lanzarte hasta hoy que ya juntaron más de 4000 firmas para ti a modo personal? Muy vertiginoso, muy alegre también, muy feliz, como son muchas manos, un equipo muy grande, pero que a la vez se extiende como en anillos en distintos lugares, mucha gente dispuesta a colaborar desinteresadamente, y además para mí la tranquilidad también de que siento que son personas que están involucradas con el proyecto y con lo que representamos, más que porque me están haciendo un favor, ¿me entiendes? Y eso es poco común, ¿cierto? Una campaña o una precandidatura que pudiese tener mística en torno a ella por lo que significa desde el punto de vista de las reivindicaciones, tanto desde el feminismo como desde la cultura, ha sido un proceso muy, muy feliz. Y además que era un momento donde estábamos solo las y los independientes corriendo, entonces todo también es más épico, todo es distinto, todos tenemos los mismos recursos, las mismas dificultades. Ahora no, ahora cambia radicalmente el contexto. Algo iba a decir la Pau, que la veo ahí. Sí, que bueno, ahora voy a decir otra cosa, pero es que en relación a lo que tú dices, que en el fondo tú has tenido un apoyo real, certero, yo quería decirte que sí, que yo creo que tú eres una persona que tiene una carrera, por decirlo así, política, que sabe lo que está haciendo, que entiende, porque eres una profesional de la cultura, también eres feminista. Entonces, en relación de eso, a mí me gustaría que tú me contaras cuáles son los puntos o los hitos reales, intransables para este proyecto, para esta constitución, en el fondo, para esta creación. Eso me gustaría saber. Mira, por una parte creo que uno de los desafíos más complejos es que tenga sentido la forma y el fondo de lo que estamos haciendo. Es decir, no solo nos interesa conseguir el objetivo de integrar la Convención Constitucional, sino que también nos interesa el cómo lo vamos a hacer. Y eso está reflejado desde la candidatura en adelante, porque estamos también rompiendo un paradigma asociado a nuestra profesión, que es aprovechar ¿cierto? Las caras visibles, las personas conocidas, para hacerse de una rápida adhesión ciudadana. Acá tenemos
ese punto un poco en contra, en el sentido de que acá hay que instalar una persona que no es conocida, pero sí que tiene una trayectoria en el medio. En ese sentido, yo creo que lo primero es eso, es no traicionar esa coherencia en cómo vamos a desarrollar esta campaña. Después, en segundo lugar, y todo esto antes de llegar a la Constitución, Claro. tiene que ver con los mecanismos de participación. Es decir, cómo la candidatura, y yo diría que la lista en su conjunto, se hacen responsables de hacer eco y hacer resonancia de la soberanía popular, ¿no? De lo que ha manifestado la gente en las calles, de lo que hemos manifestado millones en nuestras demandas sociales, hacer cauce, ¿cierto?, de esos contenidos, pero a través no de decirles, oye, yo los voy a representar, yo no los voy a traicionar, confíen en mí, no desde ese acto demagógico político tradicional, sino que desde el compromiso de decir, cuando se conforme la Convención Constitucional, lo primero que tiene que suceder es que nos demos un reglamento, y ese reglamento debe integrar medidas concretas de participación de la voz popular, ¿no? De esta voz organizada, popular, que ha hecho las demandas que ha hecho, y para eso tenemos que habilitar mecanismos que existen, mecanismos que incluso permitirían que en momentos donde no hay acuerdo dentro de la convención se puedan hacer consultas populares, donde las personas que son elegidas en la Convención Constitucional deben rendir cuentas a sus distritos, deben tener encuentros, asambleas, donde además esa información se sistematice y sea considerada de manera vinculante en el proceso. Es decir, resguardar que haya una vinculación real entre la ciudadanía y la Convención Constitucional, creo yo, debe ser el primer acuerdo que tiene que hacer un convencional que sea feminista, antineoliberal, cultural, como es el caso nuestro. Y los no transables tienen que ver justamente con esta perspectiva feminista, ¿no? Yo creo que lo vimos en las vísperas de las inscripciones de los partidos, ¿cierto? Todas las horas previas, donde se movían las piezas, sacaban personas, ponían personas, bueno, y ahí lamentablemente sacaron los partidos una vez más, no diría que me sorprende, a mujeres feministas que estaban consideradas en los cupos, para poner o a hombres o a mujeres no feministas. Y en ese sentido, quienes podamos prosperar en esta tarea, quienes lleguen finalmente, quienes sean las mujeres feministas que lleguen, van a tener una tarea compleja, que es entregar una perspectiva feminista y de género a la escritura completa de la Constitución. Y esto significa desde sus principios y sus valores, desde la batería, ¿cierto?, de derechos que se traten, y también el abordaje de las instituciones que van a ser revisadas constitucionalmente. No nos olvidemos que una de las cosas que revisa del sistema político la Constitución son cómo funcionan sus instituciones. Y hoy día las instituciones son las grandes promotoras del patriarcado. Lo vemos en los tribunales de justicia, lo vemos en las policías, lo vemos en los militares, lo vemos en las universidades, por la educación. Por lo tanto, en esa discusión la perspectiva de género va a ser fundamental, como también garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en el texto constitucional. Eso yo diría que son intransables, así como la presencia de niñas, niños y adolescentes también en la Constitución como sujetos de derecho, y no solo como resguardados bajo la tutela de adultos, sino que sujetos de derechos propios, para que no estén invisibilizados en torno a sus derechos, y que no sean solo quienes son ciudadanas y ciudadanos los que tienen derechos, sino también las niñas, los niños y los adolescentes. Eso como base, los derechos culturales, por supuesto, que forman parte fundamental de los contenidos de la candidatura, entendidos como la reconfiguración del tejido social, la redistribución del poder que tiene que darse a través de la Constitución, y poner el centro del desarrollo en las comunidades, para que tengamos una vida muchísimo más amable. Nosotros hemos hablado mucho del buen vivir, que creemos que es un concepto que le hace mucho sentido a las personas a propósito de el cuidado del medio ambiente, ¿cierto?, los derechos de la naturaleza,
los derechos de las personas, el terminar con el extractivismo, terminar con la explotación y la autoexplotación que precariza nuestras vidas. Esta calidad de vida tan deteriorada que tenemos tiene que ser central en esta discusión. Yo diría que ahí van fundamentalmente los énfasis que hasta el momento hemos desarrollado. A mí me interesa ver si, bueno, me imagino que sí, pero me soplan una pregunta desde un colectivo. ¿Qué pasa con las disidencias? ¿Cómo se incluyen? ¿Cómo se protegen? Y sobre todo, ¿cómo se validan? Sí. Eso me gustaría saber. Es decir, en ese sentido la perspectiva también feminista es fundamental, porque quienes defendemos el feminismo interseccional, las disidencias y las mujeres forman parte de esta incorporación de todos aquellos y aquellas y aquellas que han sido excluidos, ¿no? Y dentro de la reconfiguración cultural que promovemos, digamos, a partir de la visibilización de los derechos culturales, es decir, la Constitución, es decir, para entender cómo desde la base, ¿no? La Constitución es un documento cultural que va a redistribuir, que va a reorganizar el poder en la sociedad. Y esa reorganización de poder, que hoy la tenemos exacerbada por el sistema neoliberal, por el defensor del sistema neoliberal, que es el sistema subsidiario, y que hace que sean un puñado de personas quienes resultan privilegiados por este sistema, y seamos demasiadas quienes estamos fuera y quienes somos excluidos de esa protección. La idea principal es, en esta reorganización de poder, incluir a quienes han estado excluidos, excluidas. En ese sentido, las disidencias, las mujeres, que aunque seamos la mitad de la sociedad, hemos vivido en marginalidad y atravesadas por violencias, tanto las disidencias como las mujeres, los pueblos originarios, ¿cierto? El pueblo tribal afrodescendiente, las comunidades migrantes, son todos hoy día, todos excluidos del mapa social y puestos en situación de subordinación, pero además, sobre todo, en peligro de violencia. Por lo tanto, toda protección a estos grupos especialmente vulnerados, especialmente vulnerables, debe ser resguardar su protección con una perspectiva no solo feminista, Pau, sino que también de derechos humanos. Porque los derechos humanos, y por eso nosotros hablamos siempre y recordamos siempre que los derechos culturales son derechos humanos, porque los derechos humanos se ejercitan finalmente a través de nuestra vida cultural. ¿Ya? Hablamos generalmente de los derechos humanos cuando se violan, pero no pensamos que diariamente tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos humanos a través de la participación cultural, a través de la interacción comunitaria. Pero resulta que para algunos esa intersección, ese espacio de interacción comunitaria no existe. Le está prohibido o está atravesado por violencias que les discriminan. Y en ese sentido, tanto disidencias como cualquier otro grupo que hoy se sienta marginado, vulnerado y desintegrado de esta sociedad, debe ser incorporado. Y debemos trabajar bajo una lógica de integración y diversidad. Esos ejes son fundamentales para entender los valores también de la Constitución. Es decir, integrar y diversificar, porque la vida cultural, cuando tú te encuentras en tu comunidad, con tus vecinos, tú te das cuenta que ahí uno empieza a integrar las diferencias, ahí uno empieza a entenderse. Si no tenemos esta vida, si no tenemos este derecho colectivo, lamentablemente, ¿cierto?, nos individualizamos y empezamos a volvernos también intolerantes de las otras realidades. Por eso es tan importante esta recuperación y por eso es tan importante garantizarla constitucionalmente, porque como los derechos culturales no están en la Constitución actual, no los pedimos, no los demandamos, porque no estamos en relación con ellos. Respecto a eso mismo, bueno, cabe destacar que la cultura debería ser integrada como una necesidad básica. Respecto a lo que tú hablas y mencionas, dentro de esta pandemia también nos hemos dado cuenta que algo que siempre se ha hecho como una crítica como mala onda que surge de cierto punto y que se habla de que, no sé, de que el cine chileno es malo.
y ese tipo de cosas, y siento que una de las cosas positivas que se han dado con la pandemia es que la gente tuvo más acceso a la cultura de cierta forma. Igual tampoco, respecto a lo mismo que dices tú, Andrea, podemos hablarlo de como a modo general, porque no sé, por ejemplo, yo conversando con Gabriela Sandoval, que trabaja en Sanfic, que genera varios festivales, me cuenta que las entradas de Sanfic se agotaban así, en un instante, para comunas y sectores donde ellos ni siquiera sabían que tenían llegada. Entonces, en base a esto, nos hemos dado cuenta que efectivamente el público chileno sí está hambriento y tiene hambre de consumir series, películas. Hemos visto lo que pasó con el éxito de Pacto de Fuga, con las series que han salido en Amazon. Y finalmente nos dimos cuenta que la gente sí lo quería. Aún así parece que los únicos que nos damos cuenta somos nosotros, la gente, pero el gobierno en realidad no reacciona y finalmente terminan cortándole las piernas a la cultura todo el rato, todo el tiempo. Es lo mismo, si podís ir a meterte a un mall, podís subirte a un avión, un lugar como un cine o un teatro, donde efectivamente sí pueden contabilizar a la gente que está dentro. Vi fotos, asistí también a algunos eventos donde eran, si ibas acompañado tenías 2 asientos, los tres que seguían estaban desocupados, para el otro lado habían 2 desocupados, entonces efectivamente hay cosas que sí se pueden hacer por la cultura, pero parece que están constantemente cortando las piernas y tirando cosas para que no funcione, con lo poco con lo poco que le entregan a la cultura, además están constantemente atacándola. Tú que has sido gestora cultural, que trabaja en la red de actrices, ¿podrías contarnos un poco más qué te pasa a ti con esto y cómo pretendes tratar de darlo vuelta? Sí. Mira, yo creo que hay dos como ámbitos de análisis ahí. Por un lado, efectivamente existe la sensación como de menosprecio de lo propio, ¿no? Pero ese menosprecio de lo propio no es un voluntarismo, no es que la gente voluntariamente, sino que también tiene que ver con los canales de información, con cuánto acceso tenemos, y ahí hay un aspecto de los derechos culturales que es bien interesante, que es el derecho al acceso a la cultura, ¿no? Y ese también puede ser un derecho como constitucional garantizado. El derecho al acceso a la cultura debe ser algo que esté garantizado para todos, ¿no? No solamente para aquellos que tienen el poder adquisitivo de hacerlo, pero sobre todo, y más que el poder adquisitivo, el tiempo de poder disfrutarlo. Porque algo que sucede también, y por eso tú en el análisis está muy correcto el hecho de decir, en pandemia nos dimos cuenta que sí se podía, que por ejemplo hubo avidez por ver series, por ver películas, por escuchar música, por leer libros, etcétera, etcétera. Claro, porque tuvimos tiempo obligado. Tuvimos tiempos de cuarentena total obligados a estar encerrados en nuestras casas. Por lo tanto, tuvimos tiempo y el tiempo hoy día en una sociedad como la nuestra es un bien demasiado escaso, porque las jornadas laborales son inhumanas, porque los traslados en transporte son inhumanos, porque las cargas laborales no son solo las remuneradas, sobre todo para las mujeres, sino que también de cuidado y de cuidado doméstico, de cuidado de familiares que están bajo nuestra responsabilidad. Entonces, es muy difícil combinar esa vida con el goce justamente de las disciplinas artísticas que son parte de la cultura. Y en ese sentido, a mí no me sorprende en absoluto el cómo funciona o el cómo opera el gobierno frente a estas lógicas, porque funciona bajo la lógica neoliberal. La lógica neoliberal dice, vamos a subsidiar, ¿cierto? Esto a través de una lógica subsidiaria, que son los fondos concursables, pero a la vez los fondos concursables son de un acceso y de un alcance muy reducido para personas que solamente cuentan con los 3 capitales, que son el capital cultural, el capital económico, ¿cierto? Y el capital social, para poder postular a ellos. Las personas que pueden acceder a la postulación de un fondo de emergencia, por ejemplo, tienen que tener esas capacidades para hacerlo. Y estamos dejando fuera a muchísimas, a miles de personas que no pueden acceder a eso. Y por otro lado, quien quiere activar su consumo cultural, ¿cierto? Si queremos llamarlo de esa manera,
son personas que necesitan tener los canales de acceso habilitados, pero no existe una comunicación amplia porque los medios de comunicación también están concentrados, entonces es difícil. A mí me da mucha risa porque Onda Media, tú que sabes mucho más que yo de estos temas, Onda Media existe hace un montón de tiempo. Sí. Y mucha gente descubrió Onda Media en la pandemia. Sí. Como si fue, oye, lanzaron por la pandemia Onda Media. Y no, Onda Media está hace muchísimo tiempo funcionando. El punto es que los canales de comunicación son muy restrictivos. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas hoy día de cultura no están destinadas a las mayorías que no tienen acceso. Están destinadas a unas minorías, a las minorías que tienen el poder adquisitivo, pero no solo eso, sino que el capital cultural y social para poder acceder a ello. Y eso es lo que tenemos que invertir. ¿Verdad? Cuando tú me dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que invertirlo. ¿Cómo? Garantizando estos derechos constitucionalmente para que cuando se generen, y eso es súper importante, un poco perogrullo, pero es real, que después de esa constitución emanarán las políticas. Y eso va a ser lo interesante. Cuando si logramos realmente tener estos derechos garantizados en la Constitución, ¿cómo van a ser las políticas de aplicabilidad de esos derechos cuando venga el primer gobierno que tenga que ejercer, ¿cierto?, con esta nueva Carta Fundamental? Lamentablemente, como que el terreno igual se ve ominoso porque el sector de la cultura, las artes, llámese los músicos, las músicas, los teatristas, las teatristas, dramaturgos, pintores, en fin, cineastas, el mundo audiovisual, se ha visto muy golpeado con la pandemia, ¿ya? Y también en el periodo del estallido, en términos laborales, en términos de desigualdad, de cero protección laboral. Sí. No. ¿Cómo ves que se pueda reivindicar, asegurar y garantizar todo esto que estamos hablando en este momento? Que realmente sea concreto y que realmente llegue a todos los lados, porque como tú bien dices, un cultor de la tercera edad no va a poder postular a este fondo de emergencia, que cabe destacar que también es un concurso, lo cual hace que los artistas se enfrenten. Entonces, ¿cómo tú ves ese lado? Y eso es muy cierto, es decir, promueve, profundiza una lógica competitiva que ha individualizado el sector completo mucho y que ha hecho que termine disputándose entre ellos y ellas, y eso ayuda solamente al enemigo, ese es el único ganador, y el enemigo vendría siendo todos quienes promueven, digamos, este sistema tan masacrante, ¿no?, de la vida de las personas. Por otra parte, es cierto lo que tú dices, Pau, porque hay que procurar y garantizar que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura sean considerados como tales, que puedan recibir y tengan derecho a una protección social, que tengan derecho a un cuidado laboral. Por eso cuando viene la pandemia y vienen las minúsculas ayudas sociales o incluso el retiro del 10%, es un mínimo porcentaje el que puede acceder a ayudas, un mínimo porcentaje el que puede sacar su 10%, porque muchas veces no tenemos ese 10% porque no cotizamos, porque vivimos al día, porque trabajamos con boletas de honorarios, porque no estamos dentro del sistema. Entonces esa marginalidad del sistema es una precariedad muy dolorosa, pero además, como decía el Benja, pasa que la gente tiene una ilusión sobre este sector, como si fuéramos un sector de élite privilegiado, ¿no? Estos artistas ricos que viven que tienen todo el lujo y que más encima son como izquierdosos, como si una caricatura muy agresiva, muy violenta sobre las actrices, más violenta, tú lo sabes, Pau, porque somos, si nos mandan a que no pensemos y no opinemos y nos dediquemos a nuestras tonteras. Es muy degradante el trato social, pero yo ese trato social no lo culpabilizo a las personas organizadas de sus territorios, sino que más bien a este sistema articulado para hacer creer eso. Creo que, por un lado, como te decía, hay que garantizar esta situación laboral inexplicable y ambigua, y en ese sentido jugársela mucho por la recuperación de los derechos colectivos de las y los trabajadores, en ese sentido, y que nuestra categoría de trabajadoras y trabajadores sea considerada bajo las distintas categorías que vengan. Eso va a ser importante en la Constitución y después, cuando esté garantizado ese derecho, va a ser muy importante en las políticas que se apliquen para que nunca más queden
los artistas fuera de las protecciones sociales que el Estado debe procurar. Y por otra parte, pucha, no quiero hacerme la tonta con lo que tú dices, que el otro día veía cifras muy dolorosas de la cantidad de gente de nuestro sector, de nuestros compañeros que van a abandonar para siempre la actividad después de la pandemia. Que la recuperación económica o la crisis económica que han vivido al perder sus empleos, sus fuentes laborales, los han hecho dedicarse a otras actividades y eso va a significar que difícilmente vuelvan a la actividad artística porque van a emprender otros caminos y porque este golpe de inestabilidad fue muy duro. Y eso es aún más profundo en las mujeres, que son las primeras en abandonar la actividad artística por las labores de cuidado a las que generalmente se les asume como responsables. Entonces, creo que es importante no engañarnos con esta esperanza que podemos tener. Es el único camino que tenemos para cambiar las cosas, el camino que estamos tomando. No es el mejor, es súper ripioso y pedregoso, como tú dices, es súper complejo, es súper contracorriente y contracultural, porque además vamos a enfrentar maquinarias con presupuesto, campañas, con toda la infraestructura, ¿cierto? Y bajo mucha precariedad y mucha pobreza, pero mucha creatividad que son las nuestras. Así que hay que ser realista, hay que caminar con los dolores a cuestas, pero es la manera que tenemos para cambiarlo, entendiendo que estamos en un escenario de urgencia hoy. Es decir, que hoy día debiesen asistirse con soluciones concretas y con protección concreta a un sector que está en la, sin duda, peor crisis de toda su historia, cuando ya desde antes vivía en crisis. Entonces, creo que no hay que olvidar esa hoja de ruta, ¿no? No hay que olvidar que ese es nuestro espacio. Yo siempre he sido muy defensora de saber desde dónde uno viene y desde dónde uno está hablando, independiente de que tú te preocupes, ¿cierto?, de un amplio espectro de problemáticas sociales, es muy bueno tener identidad para parar. Si la identidad nuestra es esta, es la de la marginación social, es la de personas que no podemos acceder a una vivienda porque nadie nos da un crédito, a personas que no podemos acceder a una cuenta corriente porque nadie nos abre una. Esa es nuestra realidad, esa es mi realidad, es tu realidad. Somos absolutamente marginales de la realidad formal y eso también queremos combatirlo. Es decir, no podemos olvidar desde dónde venimos, ¿no? Y cuál es la realidad que nos ha tocado y que nos ha golpeado, y esa experiencia también ponerla al servicio de esta discusión social, donde estas cosas muchas veces pasan invisibilizadas, porque hay grandes demandas que de repente consignan una enorme como acuerdo, pero estamos hablando desde las marginalidades, estamos hablando desde las mujeres, desde las disidencias, estamos hablando desde los artistas también. Es decir, si tenemos que ver, esta es una interseccionalidad de las mujeres. Claro, en el fondo. Claro, ay, se me adelantó. Ahí sí. Como que me quedaste pegada, pero en el fondo eso es la reivindicación de todos estos lugares y también la visibilización, porque aunque sea doloroso lo que está ocurriendo, se debe mostrar. ¿Para qué? También para educar, por lo mismo que tú dices, por esa mirada de caricatura de los artistas. Exacto. Pero bueno, ahora llevándote a algo ya un poquito más positivo, mirando para el lado, nuestras compañeras, la marea verde. No sé, ¿qué puntos se tienen que cumplir acá en nuestro país para que algo así ocurra? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves cercano para que podamos obtener la ley de aborto que tanto esperamos, que tanto anhelamos como mujeres libres? Sí, bueno, fue un golpe de energía para el continente, yo creo, sí. ¿No? Como es posible, porque pasa que después de tantas negativas uno empieza a ver que esto es demasiado cuesta arriba y que es demasiado difícil, y ellas demostraron insistentemente, porque esto no fue una cosa de un día y un golpe de suerte, esto fue un trabajo sistemático de muchísimos años, de muchísimos colectivos feministas, y yo creo que primero ahora se está discutiendo la despenalización, ¿no? Se va a entrar en estos días, se va a generar una discusión que me parece muy bien que se genere, porque estamos en el momento para poder hacerlo, para poder romper algunas barreras,
pero tenemos un conservadurismo en Chile que insiste en sumar a la ideología y a la religión en las conversaciones que son de política pública, lo que genera una enorme confusión. Pero yo tengo también la sensación y la tranquilidad de que hoy día es imposible no activar la escucha del movimiento social. Hoy día es imposible, lo vimos para el 10% del FP, lo vimos incluso en casos de violencia como el de Pradena, es decir, hemos visto que la activación social hoy día es imposible ignorarla. ¿Por qué? Porque está el antecedente de octubre. Por lo tanto, ya no pueden ignorar ese clamor. Por lo tanto, entiendo que esta conversación de despenalización ya se va generando en otro escenario, porque la primera tarea que es esta despenalización es quitarle a la mujer la categoría de delinquir, en el fondo, cuando toma una decisión sobre lo que va a pasar con un posible o no posible embarazo. Pero por otro lado está el texto constitucional también, es decir, la soberanía sobre nuestros cuerpos, el derecho a decidir de las mujeres, la protección de la vida de las mujeres en este sentido. Y creo que ahí hay que tomar algunos como tips para esta conversación y o algunos aspectos de esta conversación, y el primero de esos es no ideologizar la conversación, hablar de la política pública a partir de las realidades, es decir, los abortos ocurren, no es que vamos a despenalizar algo que no ocurre, no es que estamos buscando que se haga una política pública de algo que no, es algo que sucede y que sucede y se lleva a mujeres, las mata, corren el riesgo. Entonces, estamos pidiendo, ¿cierto?, que se legisle en torno a algo que ocurre y que pone en riesgo la vida de las mujeres. El punto es que hoy, en el texto constitucional actual, la vida de las mujeres no tiene ninguna relevancia especial, no tiene ninguna notoriedad especial. La reforma que incluye como sujetos de derechos a hombres y a mujeres es reciente. Entonces, la mujer aparece en la Constitución hace muy poquito, y como sujeta de derechos, considerando la desigualdad y el lugar que se le ha hecho ocupar a lo largo de la historia, no existe. No existe la perspectiva de que las mujeres han sido vulneradas en sus derechos. Entonces, yo creo que sostener esta conversación, es decir, es muy interesante lo que va a pasar en el Congreso, porque va a activar una conversación constitucional. ¿Cachai? Entonces hay que estar muy atenta en lo que va sucediendo, tenemos que tomar toda la inspiración, la fuerza, los argumentos, las estrategias que utilizaron nuestras compañeras en Argentina y hacer de esto un debate constitucional también, porque si no es esta vez dentro del Congreso, será constitucionalmente que esto quede consagrado. Y vamos a lograrlo, no me cabe la menor duda que vamos a lograrlo. Ya, a raíz de lo que tú dijiste, de que hay estrategias dando vueltas y que de que realmente hay una enorme confusión, ¿qué pasa? Que hoy en día hay como personajes que se adueñan del feminismo, que hoy en día cualquiera es feminista sin propiamente tal entender las bases. ¿Tú crees que hay desinformación, que hay confusiones o cómo ves eso? Porque si bien es cierto tú te declaras feminista, ¿qué te diferencia de cualquiera que lo diga? No sé si me entiendes. Sí, sí es complejo. Mira, creo que algunas personas lo hacen intencionalmente. El otro día me llegó como una gráfica que hablaba de una feminista provida y era como, ya. Después también hay otro ámbito de feminismos que yo no comparto, como las feministas liberales, por ejemplo, ¿cierto? Que creen más bien en sistemas como correctivos que apuntan a la igualdad entre el hombre y la mujer, más que a transformaciones profundas en la redistribución del poder. Yo creo que primero es muy extraño ver una feminista sola, ¿no? Las feministas generalmente estamos asociados al movimiento, estamos asociados a colectivas, trabajamos en comunidad. ¿Ya? Es muy raro que una feminista vaya y diga, hola, yo soy feminista, y vaya como con su carrera solitaria por la vida. Eso ya es una caracterización liberal que es sospechosa, ¿no? El feminismo es una práctica anticapitalista y antineoliberal, fundamentalmente porque busca esta reorganización social, ¿no? Este reordenamiento social.
que redistribuya el poder y que confronte definitivamente el sistema de dominación en el cual habitamos y que nos pone a nosotras en circunstancias de subordinación. Entonces, yo creo que cuando vemos, quizás podemos dilucidar mejor cuando vemos ciertos apellidos, ¿no? Cuando vemos que es anticapitalista, que es antineoliberal, que es plurinacional, que es interseccional, que considera, ¿cierto? No tiene problema en considerar dentro de sus demandas también la protección de las disidencias. En ese sentido, que entiende además que el hecho de ser mujeres también se puede ver agravado por ciertas circunstancias sociales que profundizan esa marginación y esa violencia. Yo creo que es muy importante cuando uno va a apoyar o a escuchar a alguna feminista, ver justamente en qué mapa de feminismos se mueve, porque efectivamente es cierto, hay feminismos, el feminismo no es uno, hay distintos feminismos. Hay feminismos que son radicales y profundamente radicales, tanto así que niegan otras identidades, de los que yo no me siento parte y que tampoco siento que tengan en realidad principios feministas dentro de esa consideración. Pero hay un universo vasto, hay que avanzar con este universo vasto, lo hemos hecho durante muchos años, pero también yo invito también a las personas a mirar las trayectorias, a mirar los lugares de trabajo, cuáles son los espacios de trabajo, porque además tú lo sabes bien, adentro de las organizaciones feministas se trabaja distinto, se trabaja bajo los principios de la horizontalidad, no de la jerarquía patriarcal, se trabaja en red, se trabaja en colaboración, se trabaja bajo una lógica cooperativa, se promueven principios de economía más bien circular, ¿cierto? De cuidado al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, es decir, hay una serie de principios que tienen que ver con el feminismo y que uno puede ver fácilmente en la biografía de las personas si eso tiene resonancia o eco en su realidad cotidiana, ¿no? Y por eso también creo que es un factor importante el hecho de que cuando pensemos, ponte tú, en las y los integrantes de la Convención Constitucional, es el trabajo colectivo, porque la Convención Constitucional va a ser un trabajo colectivo, va a ser ponerse al servicio de un trabajo colectivo, ponerse al servicio también de la escucha, aparte de las capacidades que uno tenga que tener. Yo en mi caso, de verdad se los digo, claro, esta experiencia como en el mundo sindical, en el mundo de las organizaciones, en el mundo de la cultura, pero también si yo no hubiese tenido una preparación en el mundo de las ciencias políticas con un magíster de gobierno y sociedad, quizás yo no me atrevería a aventurarme así propiamente tal. De repente son muchos elementos que convergen y que hacen que uno tenga la tranquilidad de que puede participar en un proceso que es áspero, que es difícil. Esto no va a ser ir a conversar con los primos, ¿me entiendes? Esto va a ser una negociación complicada. Hay temáticas que probablemente van a ser las más complejas de todas, y ahí hay que estar, como dices tú, y me gusta mucho esa posición, hay que tener los intransables, ¿no? Hay que tener cuáles son los avances, cuáles son las cosas que yo no puedo ceder desde el punto de vista ético, pero también tengo que entender que al otro lado hay una persona que va a querer el mundo opuesto, por lo tanto ahí hay que hacer converger una constitución que permita y que sea efectivamente de todo el país. Me parece bien interesante también que toques el tema del medio ambiente. Exacto, ahí yo quiero destacar el tema del medio ambiente, porque finalmente... Estoy desfasada, hable. Porque no son muchos los que tocan este tema, y finalmente yo desde mi posición, yo soy vegano, entonces a mí yo tengo como bastante conocimiento sobre el tema. Entonces si vamos a trabajar por un futuro mejor, por un futuro a nivel país, me parece súper interesante que tengamos un país donde trabajar, ¿cachai? Porque finalmente si se están explotando los ríos, sobreexplotando los mares, matando animales, acabando el agua, matando animales a destajo, acabando con el agua, quitándonos ese bien y explotando, finalmente si agarramos un libro básico sobre el cambio climático,
nos damos cuenta que no tenemos una esperanza de más de 50 años, entonces me parece súper relevante que se toque esa temática porque finalmente estamos trabajando, la gente quiere una nueva constitución en pro de un futuro mejor, pero es súper importante que se plantee, y te felicito por eso, el tema medioambiental, porque no sacamos nada con tener una nueva constitución si no tenemos un futuro, en verdad. Exacto, si no tenemos dónde Claro, construirla, dónde exacto. aplicarla. Y yo creo que eso, Benja, va a ser uno de los temas más complejos, ¿ah? Sí, Yo completamente. aventuro que porque hay muchos intereses. Sí, obvio. El extractivismo Sí. que ha arrasado con este planeta y lo tiene entre las cuerdas, ¿no? Tiene muchos intereses económicos, hay muchísimos intereses económicos en torno a eso, y hay mucho chantaje en torno a la generación del empleo, a la generación de energía para que haya empleo, etcétera, etcétera. Entonces va a ser una gigantesca discusión, pero yo creo, tengo la impresión de que hay grandes personas, nombres y colectivos que van a estar muy atentos a esta conversación constitucional, porque mira, cuando sale el ministro de Agricultura, que es un hombre que es dueño de algunos litros de agua de este país, y sale de su cargo para ir a la convención constitucional, tú sabes que va a defender su rancho, que eso es lo que él va a hacer, a eso va. Entonces, ahí uno dice, bueno, acá hay intereses fuertes de por medio, acá hay cosas relevantes para estas personas y sus intereses económicos, y ahí es donde yo digo, la sociedad, si nosotros habilitamos estos mecanismos para que la sociedad incida, vote, este tipo de cosas, a mí no me cabe duda lo que piensan las grandes mayorías, que piensan lo que tú acabas de decir. No me cabe duda que es así. Por lo tanto, si la incorporamos en esta discusión, si nos valemos también de esa soberanía popular para salir de estas decisiones tan complejas que van a tener tantos intereses sobre la mesa, es probablemente la forma de salir de ese embrollo. Pero creo que es tan importante plantear que quizás esta es la conversación justamente número uno. Hola, ¿queremos tener país? ¿Queremos tener constitución para el país o qué? Tenemos que tener este país, tiene que existir este país, ¿cierto? La recuperación de las aguas, las industrias alimenticias que además no solo matan animales, sino que contaminan enormemente. Entonces, la desregulación además que hay en Chile en torno a todos estos temas, las construcciones mineras que han dejado a pueblos en sequía absoluta, ocupando todo el agua para su faena. Entonces, hay un concepto que les invito a revisar, no voy a poder profundizar hoy día, pero yo espero hacerlo pronto, que se llama el derecho de la naturaleza. Y es un derecho que existe ya en algunas constituciones en el mundo, y que creo que es algo que tenemos que hacer. No puede ser que la naturaleza siga siendo saqueada, no puede ser esa forma de funcionar y de operar permanentemente. Entonces, ahí hay que hacer un compromiso, y también sería bonito fijarse en eso, como porque a veces le damos mucha importancia a los constitucionalistas, ¿no? Como al abogado que maneja, pero estas cosas son tan... Nuestra vida al final se hace en nuestros espacios, en los espacios que habitamos, en los espacios que vivimos, en los entornos donde respiramos. Si no partimos por preocuparnos de eso, difícilmente vamos a preocuparnos de otras cosas. Claro. Bueno, y en la pasada no al TPP-11 también entre medio. Totalmente, Entre totalmente. medio. Y viste además lo irregular del proceso. A mí Sí. no me deja de impactar. Me alegro mucho lo que pasó ayer en el Senado, que se hayan negado a ponerlo en tabla, diciendo que este no es el momento para la discusión de un tratado que tiene tanta incidencia además en una nueva constitución y que puede afectarla profundamente, pero además las mentiras, es decir, cómo efectivamente al final se comprueba a través de una investigación que saca CIPER que los propios asesores de Chile habían recomendado otros textos que finalmente terminaron dictándole las transnacionales y favoreciendo los textos que proponía Estados Unidos. Es decir, es cómo se arrasa con tantos derechos, ¿no? Y que afectan profundamente la vida cotidiana de las personas, no
no en abstracto, es efectivamente en nuestras vidas. Pau. Sí, que parece que estoy con problemas de internet, perdón. Con todo lo que yo escucho, de todo lo que has contado desde este lugar humano donde tú te sitúas, se me hace concreto, elocuente y coherente el buen vivir. Siento que todos estos puntos, la cultura, los derechos de las mujeres, de las disidencias, el medio ambiente, todo lo que tú abarcas es global a una persona cotidiana y cercana. Yo siento que por eso tú recibiste tanto apoyo y estoy segura de que vas a seguir recibiendo y ojalá podamos seguir visibilizando todo lo que tú englobas. Yo te felicito, sin duda que va a ser una gran campaña y que sigamos adelante y qué rico ser parte de la RACH y qué rico poder tener una representante que es actriz, que tiene un bagaje cultural, un bagaje político, has levantado el CIDARTE, la ley de artes escénicas, estás en la calle, eres una persona real. Yo doy fe de eso. Así que muchas gracias, Hemos Andrea. estado juntas. Yo de verdad que quedo súper contenta. Hemos estado juntas, por eso ya es rico, que es una persona real, cercana, que a veces, como tú dices, de repente la política aleja, incluso los partidos políticos. Hoy en día, no sé, la lucha está en la calle, la resistencia, la contracultura también, si se quiere. Entonces, a mí, más que nada, tu discurso se me hace cercano. Creo que quienes tenemos que escribir esta nueva constitución somos personas de carne y hueso, la normalidad, la cotidianidad, la calle. Eso. Muchas gracias. Oye, yo también, bueno, después de lo del cambio climático y lo de la naturaleza, yo me confieso que ahora te amo. Oye, para cerrar, bueno, queremos agradecerte tu tiempo de conversar con nosotros, responder nuestras dudas, estamos traspasando lo de la gente también. Antes de despedirte, Sí. también te queremos dejar el micrófono abierto por si quieres decir cualquier cosa. Y antes, también Un Mundo Películas, Traficantes de Cultura, cuentas con todo nuestro apoyo para seguir aportando en tu campaña y visibilizándote y el gran trabajo que quieres hacer y representarnos a todos nosotros al final. Eso, muchas gracias. Y te dejo el micrófono abierto. No, muchas gracias, un honor ya las palabras de ustedes dos. Es fascinante tener, yo sé que de repente no se ve así, pero es fascinante tener la posibilidad de transmitir tantas conversaciones que han sucedido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Recibir eso es algo que yo siento de verdad como un reconocimiento, pero también como una oportunidad que me cuesta a veces dimensionar lo fascinante que es algo que se disfruta mucho. Quiero hacerles la invitación a ustedes, por supuesto, primero que nada, porque ya abrieron la puerta, entonces yo me meto con todo. Hacerles la invitación también a sumarse. Nosotros estamos en este momento en una reconfiguración de todo el equipo porque nunca hemos hecho esto, nunca hemos hecho campaña, nunca hemos hecho este tipo de cosas, entonces estamos aprendiendo a la velocidad de la luz. Hemos tenido muy bonitas experiencias y probablemente hemos hecho cosas de manera muy distinta y las seguiremos haciendo porque es lo que somos, pero también invitarles a ser parte del equipo. Tenemos una web que se llama andreaconstituyente.cl donde nos pueden escribir tanto si quieren como aportar con temas, si quieren que incorporemos problematizaciones que nos estamos viendo, que nos estamos ampliando, que tenemos que abrirnos a contemplar y a mirar mejor, si quieren invitarnos como a su comuna, a su territorio, a sus asambleas, a sus cabildos, etcétera, etcétera, pero también si quieren trabajar con nosotras y con nosotros. En este equipo tenemos muchas misiones que se pueden tomar, porque además esta es una campaña completamente nueva que tiene pocas referencias. Primero, porque nunca hemos elegido a este tipo de personas. Segundo, porque estamos en pandemia, por lo tanto es todo más complejo, es más difícil, probablemente vamos a tener momentos de cuarentena, entonces hay que hacerlo todo diferente.
y porque vamos a estar hablando de cosas diferentes, no vamos a estar con la lista de supermercados que generalmente están las campañas, ¿no? Como yo te ofrezco esto, te ofrezco esto. Es muy linda porque la gente a veces me dice, Andrea, ¿cuáles son tus propuestas? Y yo digo, mira, yo tengo énfasis sobre los derechos y sobre la Carta Constitucional, pero también tenemos que construirlo y construirla juntos. Entonces, también es incorporar una nueva dinámica de trabajo. Así que dejarlas y dejarlos invitados a que se sumen, a quien tenga ganas, desde donde sea el talento que tenga, va a ser muy bienvenido y bienvenida, porque necesitamos muchas manos para poder revertir la plata que tienen los otros, la plata, la maquinaria, la sede, todo eso que tienen, que nosotras no tenemos. Y nada, decirle a ustedes que es un honor, todas las veces que quieran, conversemos de los temas que quieran. Si hay dudas, inquietudes, la puerta va a estar siempre abierta, de ida y vuelta, sí. Ustedes preguntan, yo también pregunto, y así. Y así construimos en conjunto, que es lo que estamos tratando de aprender a hacer. ¿Podrías repetir la página web para toda la gente que nos está viendo? andreaconstituyente.cl. Y también, mira, yo hago esta cosa un poco tarde, pero yo me quedo hasta como las 3 de la mañana revisando mensajes internos de Instagram y todo eso para responder uno a uno. En las redes sociales también, Andrea Gutiérrez B, que es mi Instagram, Travesía77 soy en Twitter, sé que es indigno, pero eso soy, ese es mi nombre. Y en Facebook también, que lo revise un poquitito menos, porque Facebook es poco amable, pero yo siempre estoy ahí tratando como de contestar todos los mensajitos, pero la web también es el mejor lugar porque ahí ya vemos más personas mirando el correo. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio y por hacer esta, como decía la Pau también, hacer esta contracultura con estos programas que finalmente tratan de aportar un grano de arena a la libertad de expresión y a ir en contra de la concentración de medios donde vemos todo el tiempo a les mismes. Bueno, Andrea, Exacto, muchas gracias. Y también la invitación para todos los que vean este video. Dale. ¡Ay, estoy cruzada! Dale. Que para todos los que vean este video, que lo compartan, que se visibilice, que se comparta, que se reproduzca, para que todos sepan todo lo que hace esta hermosa y gran y potente mujer. Eso.